En el último vídeo dejamos demostrada la existencia de Dios a partir de las perfecciones de las criaturas creadas. Ahora se nos plantea el siguiente problema, y es encontrarnos con el mal. Si existe el mal, ¿cómo es posible que Dios sea perfecto, bueno y verdadero? Si existe la mentira, si existe el dolor, la muerte, el mal. La respuesta a esta pregunta es en principio sencilla, ya que no podríamos darnos cuenta de la existencia del mal si no existiera el bien. Si bien y mal se confundieran, sería lo mismo Hitler que la Madre Teresa de Calcuta. No podríamos percibir el mal si no echáramos en falta el bien. Por tanto, la solución es sencilla, lo que no quiere decir que no sea dolorosa. El contraste con la existencia del mal es doloroso, pero no nos puede llevar a negar la existencia de Dios. Para ampliar la respuesta la voy a descomponer en tres partes. La primera parte se refiere a las limitaciones, la segunda parte al pecado y la tercera parte a la fragilidad. En cada una de ellas remitiré a un vídeo. La primera parte, las limitaciones. El problema no es tanto que exista el mal, sino que el bien es limitado. Las criaturas son buenas, pero ese bien es limitado porque solo Dios puede ser el bien sin límite. Esto nos lleva a concluir que el mal en realidad no existe, sino que es ausencia de bien. Es algo que algunos ahora conocerán por un vídeo famoso sobre Albert Einstein, que supuestamente habría respondido así a un profesor ateo. Esta definición del mal como ausencia de bien fue formulada por primera vez por San Agustín de Hipona. San Agustín define el mal como ausencia del bien debido, es decir, un hombre es ciego, es malo que sea ciego porque lo normal es que los hombres vean. Si un hombre deja de ver, echamos en falta un bien, pero en realidad la ceguera no existe, simplemente es falta de visión. Y así con todos los males. Todos, no exactamente todos. ¿Por qué? Porque eso vale para los males físicos, pero no para los males morales. Aquí entra en consideración el segundo aspecto a que me he referido, el pecado. Hay un mal que sí es absoluto. El mal absoluto es la negación del bien, pero una negación, digamos, activa. Es el pecado. El pecado que ha sido causado en primer lugar por los diablos y por los demonios y por los hombres. El pecado original y todos los pecados de los hombres contradicen la bondad natural del ser humano. Este es un aspecto que explica, por ejemplo, un vídeo de un canal evangélico en el cual efectivamente dicen, bueno, ¿por qué Dios no evita el mal? Porque el mal es, en la medida en que es causado por el hombre y Dios respeta la libertad del hombre, hay males que Dios no puede evitar. Son las criaturas cuando libremente deciden contradecir a Dios. No se puede caer, por tanto, ni en pensar que todos los males se derivan del hecho de que los seres son caducos, limitados y no pueden satisfacer todos los deseos de bien que tenemos, solo Dios puede, y tampoco al revés podemos achacar todos los males al pecado. Por eso, la tercera parte de este vídeo me refiero a la referencia que hace en un vídeo también muy interesante el Papa Francisco a la fragilidad, cuando dice que la fragilidad no es pecado. Es decir, efectivamente la muerte es consecuencia del pecado, las enfermedades son consecuencia del pecado, pero no aquí y ahora, no cada una de ellas, y además no de modo infinito, es decir, el pecado tendrá su castigo, porque al final el bien siempre triunfará, la justicia se realizará. Dios no puede dejar, Dios no sería justo si dejara que el pecado triunfase, si dejara al pecador que se llevara el gato al agua. Lo puede dejar en el tiempo limitado, precisamente, que nos ha dejado a los hombres en la tierra. Por eso, mientras estamos en la tierra, no podemos asignar los males al pecado. Esos males son fragilidad. El mal contiene un misterio porque no es mera limitación, sino que hay un efecto también del pecado, pero nosotros no podemos distinguir dónde acaba esa limitación, dónde acaban los efectos de que los bienes son limitados, de que las cosas, los seres son limitados, y dónde empiezan los efectos del pecado del hombre. En ese sentido es en el que la Sagrada Escritura dice que Dios no ha creado la muerte. Desigualdades siempre las iba a haber, también los hombres somos distintos y es una parte de esa limitación. Es decir, por ejemplo, el hecho de que una persona sea bombero y apague fuegos y otro sea intelectual y escriba libros. El intelectual le enseña historia al bombero y el bombero le apaga el fuego de la casa. Los hombres estamos
creados para vivir en sociedad y esa limitación no es un mal, ¿no? El hecho de que tengamos que colaborar. Pero las desigualdades que hay entre los hombres no proceden todas de esa naturaleza humana social, sino que muchas son por producto del pecado. Las desigualdades sociales son fruto de no haber querido compartir con los demás, de no haber sido solidarios, es decir, del pecado. Es decir, el pecado ahonda esas diferencias, el bien en la tierra siempre será frágil y, en cierta medida, esa fragilidad también es producto del pecado. Pero nosotros no nos corresponde juzgar, sino amar esa fragilidad. Y esas limitaciones que tenemos las personas, tenemos que perdonarnos, tenemos que sobrellevarnos, incluso podríamos decir hasta querer los pecados del otro. No queremos los pecados, pero queremos al otro con sus pecados también, deseando que lo purifique, deseando que mejore, pero no poniendo condiciones. Por eso insiste tanto el Papa en que la fragilidad no es pecado. Pues de esta manera pienso que ha quedado más claro que la existencia de Dios, que el mundo nos revela, no se contradice con el hecho de que en el mundo haya limitación, haya fragilidad y haya pecado.